se acabó el racionamiento. Pero hablando precisamente de metas, la meta que tiene el gobierno de recaudo a través de los impuestos, pues es algo que está sobre la mesa, pero sobre todo sobre unos cambios en la declaración de renta para las empresas que se hicieron y que muchos están criticando porque dicen, Sebastián, que esto es plata para hoy, pero hambre para mañana. Y también pues entender, Camila, cómo sería esta modificación del pago de renta para las empresas del próximo año, que lo podrían hacer eventualmente este año con un decreto que está preparando el Ministerio de Hacienda para algunos sectores especiales. ¿Qué rango sería? ¿Con qué tiempo sería? Creo que es importante hacer la pedagogía y entender de qué se trata, y para eso pues invitamos al director de la DIAN. Para que hagamos pedagogía para los empresarios que nos escuchen, las pymes, las MIPYMES, sobre esto, cómo va a cambiar para que lo tengan en cuenta en su declaración. Director general de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, mil gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Camila, un abrazo para ti y para la mesa de trabajo. Doctor Ginás, háganos para dummies, una persona, haga de cuenta, Camila Zuluaga, que tiene una SAS, una empresa, ¿cómo le va a cambiar este tema de la declaración este año con el decreto que van a firmar? En realidad, Camila, la modificación se va a hacer en las tarifas de retención en la fuente y de autorretención, ¿no? Es decir, es un mecanismo que se va a hacer en el año 2025, pero tiene que ver con lo que se paga en el año 2026, con respecto al año agravable 2025. Es decir, lo que se va a hacer básicamente es poder agilizar el recaudo o anticipar el recaudo del impuesto de renta que se va a pagar en el año 2026, que se pueda pagar en este año 2025 y tener unos recursos frescos para poder solventar las necesidades del país, ¿no? Pero y frente a lo que dicen los escépticos y los críticos, que incluso creo que el presidente Gustavo Petro en el pasado fue crítico de una medida similar, es que entonces nos quedamos sin plata el otro año, porque si la retención en la fuente del 2026 la estamos recogiendo en el 2025, entonces ¿cómo hacemos para solventar el 2026 ese hueco que nos queda? Eso es una posibilidad, ya no pasó en el año 2023, tal vez no se hicieron los ajustes necesarios. Lo que venimos desarrollando desde la DIAN son unas estrategias que venimos implementando este año, precisamente para que podamos garantizar que algunos sectores de la economía que este año no están tributando, que no vienen tributando en debida forma, lo puedan hacer en el año 2026 y de cierta manera podamos compensar ese recaudo anticipado que se hace en el año 2025, lo podamos compensar con otros sectores económicos que puedan tributar en debida forma para el año 2026. Director Ginás, ¿un estimado de cuánta plata estaríamos hablando? ¿De cuántos billones si se somete a este anticipo de renta a todas las empresas? ¿Y es para qué sectores puntualmente? Bueno, son alrededor de 400 sectores, son muchos sectores. Tal vez tenemos estimado una meta muy conservadora en este recaudo para el año para este año 2025 de 7.38 billones de pesos, producto de aplicar el mecanismo, ¿no? Actualmente esto es un borrador de decreto que se encuentra publicado en la página del Ministerio de Hacienda, para ser objeto de observaciones y comentarios por parte de la ciudadanía y de los contribuyentes interesados en la materia, ¿no? Pero mire, director Ginás, si una empresa tiene que hacerlo obligatoriamente o puede decidir si lo hace en el 2025 o en el 2026. Haga cuenta, yo que tengo una empresa, ¿puedo decidir si lo pago este año o si lo pago el próximo o estoy obligada a hacerlo este año? No, tal cual como queda el decreto, pues la obligación es de hacer el recaudo. Digamos, los contribuyentes tienen la obligación de practicar las retenciones en las fuentes respectivas, declararlas y pagarlas al fisco. Ese decreto tiene aplicación una vez se surca todo el procedimiento y se publique por el gobierno nacional. Ese decreto lo firma el señor presidente. Y lo que pretendemos es básicamente poder garantizar unos recursos frescos precisamente para... claro, pero entonces sí va a ser obligatorio, o sea, las empresas obligatoriamente van a tener que pagar esa retención en la fuente este año. Sí, obligatoriamente todos los que tengan la obligación de practicar retenciones en la fuente tienen que aplicar el decreto y las nuevas tarifas. Esto porque normalmente usted...
cuando esa empresa pues tiene la actividad económica en el 2025 y en el 2026 paga los impuestos que hacen referencia a los del año pasado. Aquí lo que le va a tocar es a las empresas decir, no señores, les toca pagar ya mismo en el 2025 lo que dice este decreto, Sebastián. O sea, sí van a estar en la obligación. Sí, uno pensaría que hubiera sido optativo, pero no es obligatorio. Y director, usted recientemente en la última respuesta dice las nuevas tarifas, es decir, la base gravable cambia para algunos sectores. Sí, digamos que la base gravable para sectores de la economía en lo que tiene que ver con compra y venta de servicios varía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para servicios tenemos una base gravable de 4 VTs y eso es alrededor de unos 200.000 pesos, ¿no? Es decir, si usted compra servicios que antes o actualmente compra servicios por 200.000 pesos, usted practica una retención en la fuente dependiendo del servicio. Y lo vamos a bajar a 2 VT, es decir, que compras de servicios iguales o superiores a 100.000 pesos van a tener retención en la fuente. Esto nos va a ayudar también a que identifiquemos algunos proveedores informales y se luche contra la evasión. Pero doctor Ginás, perdóneme la ignorancia. Pero perdóneme la ignorancia, ¿eso lo pueden hacer ustedes a través de decreto o eso no sería inconstitucional? Porque esto tendría que pasar por el Congreso. Porque si no terminaríamos otra vez con una demanda y en la Corte Constitucional y después se tumba y entonces que no los dejaron recoger y bueno, todo lo que ya hemos vivido durante estos 3 años. ¿Eso sí se puede hacer jurídicamente? Sí, ya el doctor Ocampo en el año 2023 hizo un decreto parecido. Okay. Esto es una facultad discrecional del gobierno nacional, así que no vamos a tener ningún problema jurídico para su implementación. Pues gerente, lo mismo que le quería, Camila, yo le quería consultar, digamos, en efecto no es un cambio de tasas, un cambio de impuestos, porque usted dice, bueno, va a haber nuevos niveles para diferentes sectores, pero eso no es nuevos impuestos, no tendría que pasar por el Congreso. Acuérdese que la retención en la fuente es un mecanismo de anticipo del impuesto de renta. O sea, básicamente lo que estamos tratando de hacer es anticipar a través del mecanismo de la retención en la fuente los impuestos que se van a pagar. En el año 2026 se puedan acelerar ese recaudo para el año 2025. Es decir, es agilizar el recaudo, ¿no? Básicamente es eso. Director o sea Ginás, que, Camila, para que quede claro, no hay nuevos impuestos. Eso es, básicamente cambiamos tarifas de la retención en la fuente, ¿no? Sí, director Pinta Ginás, tarifa, pero sí un poquito. Eso representa un recaudo y le quiero preguntar si ustedes tienen el pronóstico o la estimación de cómo sería ese recaudo por regiones, en cuáles regiones tendrían un mayor recaudo. Lo tenemos por actividades, económicas y por ejemplo, para colocar un ejemplo más práctico, por ejemplo en la extracción de petróleo crudo, que tenemos una retención actual del 2.6%, pasaría al 2.7%, ¿no? Este tema del aumento de las tarifas lo hicimos con base en una analítica de datos precisamente para no estresar más el mecanismo de la retención en la fuente, algunos sectores que efectivamente tienen estrechez fiscal. Y lo que hemos decidido es a través de unas más de 400 actividades económicas, poder aumentar en unos porcentajes prudenciales, llamémoslo así, el mayor recaudo de la retención en la fuente, ¿no? Director, ya describía muy bien Camila lo que muchos críticos han señalado y es que este decreto pues es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Ustedes tienen algún plan para de pronto reponer estos recursos que van a ser inevitablemente pues necesitados en el 2026 por el nuevo gobierno, que en caso que sea de la misma línea del presidente Gustavo Petro, pues se va a ver en serios aprietos por este presupuesto? Mire, nosotros venimos haciendo unas acciones de control fiscal y aduanero en algunos sectores que actualmente no nos tributan como en debida forma, que son muy opacos para la administración tributaria, su control y pago de impuestos. Ese ejercicio que estamos haciendo, que lo hemos llamado 10 estrategias para poder impactar algunos sectores de la economía, nos va a poder generar en el corto y mediano plazo unos recursos importantes
que creemos nosotros puedan suplir este recaudo que se está anticipando para el año gravable 2025. Es decir, que durante el año gravable 2025 y años siguientes vamos a tener a unos sectores económicos que actualmente no tributan en debida forma, tributando y alimentando el recaudo tributario del país. Sí, y uno entiende, doctor Ginás, que esto es porque falta plata, es decir, hay poca plata en las arcas del Estado y se tienen que hacer estos movimientos con decretos y demás, pero aquí la pregunta de fondo es, ¿qué está haciendo el Estado, o en este caso el gobierno de Gustavo Petro, para mejorar el recaudo? Porque entiendo yo, usted me corregirá, que en febrero, por ejemplo, se recaudó 50 billones cuando se esperaban 300, entonces más allá de estas decisiones cosméticas, pues realmente no está teniendo un resultado todo el tema de recaudo de impuestos en el país. Bueno, quiero decirle que el recaudo a marzo de 2025, el recaudo bruto, teníamos una meta de 71.015 mil millones de pesos y pudimos recaudar durante ese trimestre, primer trimestre del año 2025, unos 72.140.000 millones de pesos, es decir, 1.125.000 millones de pesos por encima de la meta programada por el plan financiero del Ministerio de Hacienda. Eso significa que con respecto al año 2024 tuvimos un incremento del 6.8% sobre el recaudo del 2024, es decir, que venimos cumpliendo la meta de recaudo en el primer trimestre de 2025 en un 101.6%. Es decir, nosotros venimos, la DIAN viene trabajando, viene haciendo unas acciones de control. Hoy precisamente me encuentro en la ciudad de Villavicencio, reunido con los directores seccionales del sur, para hacer microgerencia en torno a las políticas de recaudo, las estrategias, pero también haciendo un seguimiento a cada una de las metas que le hemos colocado a las direcciones seccionales. O sea, venimos trabajando con todos los servidores de la DIAN a pesar de las vicisitudes y las distancias que pueden existir en los diferentes territorios del país. Venimos trabajando con cada uno de los directores seccionales para cumplir, venimos cumpliendo. Creemos que la meta en abril la vamos a cumplir, tal cual como viene el recaudo en abril, creemos que vamos a estar por encima de la meta de recaudo, así que son buenas noticias para el país, es un mensaje que garantiza la sostenibilidad fiscal. Queremos que en la medida que la economía del país venga creciendo, así también va a ser el recaudo, así que el mensaje que debe salir hoy aquí a los medios es que estamos trabajando duro para cumplir las metas de recaudo y el gobierno nacional ha sido muy juicioso también el establecimiento de estas metas, ¿no? Pues doctor Ginás, Luis Eduardo Ginás, director de la DIAN, gracias por ayudarnos a hacer pedagogía. Sé que falta mucha más por hacer porque varios empresarios se están preguntando, bueno, con este decreto, ¿cómo va a ser el cambio y cómo me va a tocar hacer los pagos en este 2025? Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Feliz Semana Santa. Gracias, igualmente para todos ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Lina le preguntaba al director que cómo se taparía este hueco en 2026. Bueno, pues Lina, yo creo que con el comodín de todos los gobiernos que se llama reforma tributaria. Una nueva Ese reforma es tributaria. Les va a tocar, al que llegue le va a tocar, pero lo más grave es que también le va a tocar hacer una lista de cómo recibió el país porque va a quedar muy grave. No sé si le va a tocar y no sé si, pues digamos, no sé si el Congreso lo acepta y la ciudadanía siga siendo tan dócil en aceptar una reforma tributaria. Pero algo que también es muy grave para las empresas, Camila, es que se van a cobrar unos ingresos que no existen, que nos han generado. Es decir, usted me va a cobrar a mí por ganancias que no he producido porque son negocios del 2026. ¿Qué quiere decir esto? No. Claro, usted que es la renta del 2026. Se está presumiendo mis ingresos del 2026, es decir, tengo que pagar con plata de hoy. No, porque lo que yo le entendí es, mire, usted declara renta en el 2026 de lo que trabajó, de lo que se ganó en el 2025. Entonces, usted lo que pasa es que declara la renta de lo del año pasado. Y entonces, esa renta del año pasado lo que va a tener es que pagarla, lo que va a tener es que pagar. Usted cuando declara renta del año anterior. Pero claro, pero es que las empresas en el 2025 ya pagaron la renta del 2024. Lo que está haciendo el gobierno es, págueme usted en 2025 lo que yo presumo que usted se va a ganar en el 2026. Es decir, 2025. No, 2026. Yo le pago en año. 2025. No, 2025, sí. Sebastián, porque es como si yo soy una empresa y lo contrato a usted. Entonces me toca hacerle retención en la fuente. Esa retención en la fuente que yo le hago a usted en el 2025, la tengo que pagar en el 2026. Claro. Lo que está diciendo acá con el decreto es, páguela en el 2025. Claro, pero es por ingresos que no se han producido, Camila. Tengo la obligación de pagar ya los negocios que haré en el 2026. ¿Eso qué quiere decir? Que son los negocios que harán en el 2026, no, los del 2025.
Los que hacen el Por 2025. eso, Camila, está pagando por plata que efectivamente y ganancias que no se han producido. Mire, a mí lo contrato a usted y a usted yo le pago en el 2025, no sé, 3 millones de pesos y le hice a usted una retención en la fuente. Esa retención en la fuente yo la pago en el 2026, no este año. Sí, claro, pero Camila, pero entonces, ¿cómo que no? Pero finalmente son todas las ganancias que todavía no se han producido efectivamente en el tiempo. Esa plata no ha ingresado a la caja de las empresas, es decir, tendrían en este momento que pagar con la liquidez actual de las empresas y de pronto son para otros planes, para otras cosas. Es decir... No. O sea, que muchas veces usan ese dinero de la retención para hacer otras cosas, para tener liquidez. Claro. Pero son negocios del 2025. No es que, yo creo que voy a contratar a Sebastián Nora en el 2026 y le voy a pagar 4 millones y le voy a tener que hacer la retención en la fuente y la voy a pagar ya. No se han efectuado. Todos los negocios y ingresos que usted tuvo durante todo el año no los tiene efectivamente. Esa plata todavía no existe. Exacto. Y usted tiene que pagar de manera anticipada esas ganancias. Es a lo que yo me refiero. Eso afecta la liquidez de las empresas. No es que la plata no exista. No pero existe. Si son unos meses anticipados, claro, porque se paga son unos meses anticipados, pero hay cosas que usted ya hizo en el 2025 que paga, Claro, pero del primer semestre, pero porque no esa es toda renta la plata, se paga en el primer semestre. Entonces todo lo que tú vayas a ganar en el segundo semestre, sí lo estás anticipando. Exacto, eso es lo que tienen que explicar cómo va a ser. Eso afecta la liquidez de las empresas, exactamente. Es mi mensaje. No, claro, porque uno está pagando por algo que no ha recibido. Pues vamos a ver cómo lo terminan de explicar y cómo lo van a tener que hacer las empresas para este 2025, adelantándose la retención en la fuente que normalmente se paga en el siguiente año. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que les van a seguir informando sobre estas y otras noticias de Colombia y del mundo.